Buenas tardes. De inicio la sesión pública de resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, haga constar, por favor, la presencia de la magistrada y los magistrados que integramos este órgano jurisdiccional, por lo cual podemos sesionar válidamente los asuntos que están listados en el aviso de sesión pública, que constan de 2 procedimientos especiales sancionadores de órgano central, un especial sancionador de órgano distrital y 2 cuadernos de antecedentes, con lo cual tenemos un total de 5 asuntos para resolver en la sesión del día de hoy. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, si están de acuerdo con el orden que se propone, por favor, háganlo constar de manera económica. Muchas gracias. Secretario Iván Gómez García, de cuenta con el proyecto elaborado por la ponencia a mi cargo, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. A continuación doy cuenta con el procedimiento especial sancionador de órgano central 264 de este año, sustanciado con motivo de la vista realizada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral respecto de la omisión de transmisión de 2.844 promocionales relativos a partidos políticos y autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por la citada Autoridad Electoral Federal, por parte de las emisoras identificadas con las siglas XHITC TV Canal 33 y XHS BB TV Canal 9, concesionadas al Gobierno del Estado de Chiapas y operadas íntegramente por parte del organismo público descentralizado denominado Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, durante el periodo del 16 de junio al 15 de julio del presente año, es decir, relativo a la etapa de campaña del proceso electoral local que se celebra en dicha entidad federativa. Al respecto, la ponencia estima que el citado Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, en su carácter de operador de las 2 emisoras antes referidas, violó el modelo de comunicación política previsto en el artículo 41, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que omitió transmitir de manera injustificada los 2.844 promocionales antes referidos. Lo anterior se considera así, ya que el citado organismo no aportó elementos de convicción suficientes para justificar las razones de su incumplimiento, consistentes en supuestas variaciones e interrupciones del suministro eléctrico que, según refirió, afectó sus equipos transmisores, así como tampoco los supuestos desperfectos que tales equipos presentaron, según lo referido por el organismo denunciado. En este sentido, la ponencia estima procedente calificar dicha infracción como grave ordinaria en virtud de la concurrencia de diversos elementos agravantes, tales como los 2.844 promocionales omitidos, tanto de partidos políticos como de autoridades electorales, los 31 días en que de manera reiterada se incurrió en dicha omisión, la temporalidad en que la misma ocurrió correspondiente al periodo de campañas del proceso electoral local, la omisión de dar aviso oportuno correspondiente a la Autoridad Electoral Federal, así como la cobertura regional que cada una de las emisoras infractoras tiene en el estado de Chiapas. Consideraciones todas ellas que permiten graduar de manera objetiva y razonable la sanción a imponer por la omisión de las 2 emisoras referidas en 25,000 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que es el equivalente a la cantidad de 1.752.500 pesos, de conformidad con lo previsto en el artículo 456, párrafo 1, inciso G, fracción segunda, de la ley electoral en cita. Es la cuenta del citado asunto, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Iván Gómez. Esta consideración de este pleno, el proyecto de la cuenta, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, tenemos un asunto en donde efectivamente se nos plantea un incumplimiento a la pauta en 2 canales de televisión, 33 y 9 en Comitán y San Cristóbal de las Casas, ambos en el estado de Chiapas. Efectivamente, como Iván nos acaba de contar, que esto fue originado con una vista que dio la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por un incumplimiento
En efecto, el incumplimiento, de acuerdo a lo que manifestaron ambas concesionarias, se debió a distintas razones que hicieron valer, como fallas en los aparatos, una situación climatológica, bajas absolutas de la energía eléctrica, entre otras razones. Lo pretendieron documentar efectivamente. No tenemos pruebas fehacientes de esta situación más que las manifestaciones, algunas facturas de algunos aparatos, en cuanto a que también se alegó que estos aparatos ya presentaban alguna antigüedad. Bueno, a mí me parece que lo importante de este asunto es, primero, el periodo que abarcó la incidencia de este incumplimiento. La campaña electoral en el estado de Chiapas, la campaña local para la renovación de los órganos locales, dio comienzo el 16 de junio y terminó el 15 de julio. Creo que es importante señalar que, conforme a la información que rescató la dirección ejecutiva con la vista, el periodo de incumplimiento fue en forma intermitente y continuada por todo ese periodo de la campaña. Creo que es un elemento muy importante. El número de spots que fueron motivo del incumplimiento, esto es, los spots o los promocionales de los partidos políticos, conforme al listado que también está en autos, es un total de 2,844 spots. En un caso, en el canal 33 de Comitán, 1,924. Y por otro lado, el de San Cristóbal, 920. Tenemos también se relata en el proyecto detalladamente cuánto fue el índice de cumplimiento y de incumplimiento por parte, y el porcentaje por parte de ambas televisoras, en donde, bueno, lo que sí podemos establecer es que al final se quebranta el orden jurídico, el tema del equilibrio entre los partidos políticos, al menos en esas dos ciudades, se quebranta por ese número de spots. Estamos evidentemente fuera ya de la campaña electoral. Ya el proceso electoral en el estado de Chiapas está a punto de culminar. Esto será el 30 de septiembre y el 1 de octubre, con la toma de posesión de los distintos cargos de elección popular que fueron motivo de elección en este periodo. Pero aquí donde sí me gustaría hacer un alto es que, de frente a estas incidencias, el reglamento de radio y televisión establece un procedimiento, me parece a mí, en donde se aborda legalmente, desde el punto de vista reglamentario, las variables cuando suceden este tipo de acontecimientos. Tenemos un escenario, si lo pudiéramos decir así, de una reprogramación voluntaria por parte de los concesionarios de radio y televisión. Por otro lado, una reprogramación derivada de los requerimientos de la autoridad cuando advierte este tipo de fallas en la difusión de los spots, y también la posibilidad para el órgano jurisdiccional, es decir, esta sala especializada, de llevar a cabo un procedimiento especial sancionador en donde se impongan, de advertirse las incidencias, sanciones. Eso creo que es muy importante. Ahora, conforme al procedimiento que establece el reglamento de radio y televisión, las concesionarias, al advertir que no se han transmitido los promocionales conforme a la pauta del INE, tienen la posibilidad, el artículo 53, así lo dice, del reglamento, de reprogramar voluntariamente. Esta reprogramación se tiene que llevar a cabo conforme al procedimiento que el propio artículo 53 establece. No voy a hacer énfasis en este procedimiento en forma particularizada porque me parece que no es el caso. Pero lo que sí quiero decir es que precisamente por el periodo que abarcó esta falta de programas de difusión de los spots, las ambas televisoras tenían la oportunidad
de reprogramar en términos del artículo 53, porque en forma continuada, como ya lo dije, en el caso del canal 33, desde el día 16 de junio y hasta el 15 de julio, y en el caso de del canal 9, que tuvo una incidencia menor, pero no por eso menos importante, fue desde el 18 de junio hasta el 15 de julio. El tema en el canal 33 fue todos los días. Y en el caso de la otra estación, del canal 9 de San Cristóbal, fueron aproximadamente 20 días de la campaña. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cada día que pasaba en cuanto a la posibilidad de programar voluntariamente, no tenemos dato que estas estaciones de televisión hayan reprogramado voluntariamente. Pero cuando esto no sucede, la autoridad puede hacer requerimientos para que se reprogramen, se haga el equilibrio y se haga la compensación, y esto tampoco sucedió. La vista se dio el 3 de septiembre y estamos en un escenario en donde, derivado probablemente de la falta de atención, del actuar poco diligente probablemente de las estaciones de radio, al no actuar conforme lo establece el reglamento de radio y televisión, nos llevaron a un escenario que hasta el 3 de septiembre, con la vista que nos dio la DEP, para que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral iniciara el procedimiento, pudiéramos abordar este tema. Entonces, ya durante el procedimiento se ofrecieron ciertas pruebas que, como lo relata perfectamente el proyecto, parecen no ser suficientes, al menos porque no se acompañan con los elementos necesarios para poder demostrar las omisiones en que ambas estaciones de televisión omitieron la obligación de proyectar y de difundir las pautas en tiempo y forma dentro del periodo de campaña. También es importante decirlo, tenemos en uno de los canales, el 33 en específico, un incumplimiento absoluto por 9 días de transmisión en cuanto a todos los spots de los partidos políticos que en ese momento contendían. Entonces, aquí alegaron efectivamente que las estaciones repetidoras son repetidoras de Tuxtla Gutiérrez, que los equipos cuentan con más de 15 años y que no realizaron fundamentalmente la reprogramación. Creo que ese fue el tema que más utilizaron, fue porque se duplicaría el pautado de la estación maestra, esto es, de la que se está instalada o la que reproduce de Tuxtla Gutiérrez. Pero a mí me parece que es muy importante la situación de la reparación. El reglamento prevé, bueno, primero nuestra ley de medios en el artículo 456 establece claramente para este tipo de infracciones que adicionalmente, en caso de que los concesionarios de radio y televisión no transmitan los promocionales de los partidos políticos y autoridades conforme a las pautas aprobadas por el INE, además de la multa que se establece en el artículo 456, fracción tercera, dice en forma explícita: además de la multa que en su caso se imponga, deberán subsanar de inmediato la omisión utilizando para tal efecto el tiempo comercializable o para fines propios que la ley les autorice. Esto es, en la propia ley, en el artículo 456, dispone que se puede imponer una multa, pero además habla de una reposición, una compensación de promocionales. Es un tema interesante porque el reglamento dispone claramente el tema de la reposición en el artículo 55 como una medida que el órgano jurisdiccional puede optar en el momento de hacer una determinación del orden judicial. El artículo 55 es claro al decir
que la reposición de transmisiones es aquella derivada de resoluciones recaídas en los procedimientos instruidos a partir de vistas, que fue el caso, emitidas por la autoridad jurisdiccional, nosotros, competente. Entonces, creo que la virtud de este proyecto y de este posicionamiento de nosotros como órgano jurisdiccional es determinar una reparación integral del daño causado. Efectivamente, ya no estamos en proceso electoral. El bien jurídico, restituirlo al 100% conforme al efecto que se debió de haber hecho en la campaña, ya no es posible. Pero me parece a mí que el concierto internacional, incluso podría yo hablar de una cuestión de constitucionalidad, que muchas veces no es temas que nosotros tratemos aquí. Me parece a mí que estos artículos del reglamento, empezando por la ley y por supuesto lo que dice el reglamento, solo recogen los temas abordados a nivel internacional en cuanto las medidas de reparación a nivel constitucional. Es esto más que hablar de una eventual doble sanción. Me parece a mí que la ley lo que está previendo es reparar el orden transgredido, el orden violentado en forma integral. El artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es muy claro y dice que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Me parece a mí que los artículos 53 y 58 del reglamento de radio y televisión lo que hacen es seguir estas previsiones de orden convencional y, por supuesto, a partir de lo establecido en nuestro artículo primero de la Constitución, me parece a mí que es claro esta necesidad de reparar el orden jurídico transgredido en forma integral. Por eso creo yo que se justifica que en el reglamento se establezca la reposición cuando se determina, es una cuestión conceptual, porque la reprogramación es cuando no ha llegado a sede jurisdiccional, que es en el orden administrativo, y la reposición es la que ordena el órgano jurisdiccional, en este caso nosotros como sala especializada. Me parece a mí que la reparación del daño, como lo dice la Convención Americana, es cuando es procedente. Tenemos una ley que lo hace procedente, tenemos un reglamento que hace lo que hace es conceptualizar la ley, es procedente, y además el pago es, digámoslo así, no es el pago lo que se va a hacer, sino se va a hacer tratar de compensar en la medida de lo posible que el propio reglamento lo permite, porque está previsto en el reglamento incluso la reprogramación después de concluido el proceso electoral. El párrafo 7 del artículo 58 es claro en ese aspecto, en que se podrá hacer la reprogramación, en este caso sería una reposición, dentro de los primeros 7 días del periodo ordinario no electoral, es decir, el siguiente periodo no electoral que comienza el 1 de octubre de este año. Entonces, creo yo que vamos a llevar a cabo y vamos a materializar a partir de una reparación integral, tomando las medidas necesarias para que sea la Dirección Ejecutiva de Partidos, de Prerrogativas y Partidos Políticos, a partir de los elementos técnicos efectivamente que se planteen, porque tenemos que hablar de eso también, para que se lleve a cabo la valoración absoluta. Se va a vincular a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que se lleve a cabo esta verificación de los problemas técnicos, de las incidencias meteorológicas, cualquier cuestión natural que haya impedido esta situación. Pero lo que nosotros como órgano jurisdiccional definimos es
el quebrantamiento del orden jurídico a partir de una omisión de transmitir en 2.844 spots, un desequilibrio que se ocasionó en cuanto al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos vía televisión en estos dos canales de cobertura en Comitán y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Eso me parece que es lo trascendente, llevar el escenario a una multa económica por la cantidad que está dispuesta también en cantidad específica en el proyecto, y además la reposición de los promocionales en un escenario de viabilidad técnica que tendrá que ser llevado a cabo por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Me parece a mí que ese es el efecto de los procedimientos especiales, verificar las conductas sancionables y disuadir la comisión de futuras. Y esta es la forma que el legislador entendió debía ser cuando estamos en este supuesto, acudir a la multa y a una más que sanción, aunque pueda ser conceptualizada así, es una medida reparatoria integral del daño causado. Por esa razón estoy completamente de acuerdo con el proyecto en sus términos, magistrado. Y sería todo. Muchas gracias, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, por estas interesantes argumentaciones que fortalecen desde luego la visión del proyecto. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Gracias, presidente. Coincido también con el proyecto, presidente. Yo solamente quisiera hacer un breve comentario, porque ya hemos tenido asuntos en los cuales se alegan errores técnicos en la transmisión, y en general esta sala ha sido muy liberal con el tema de errores técnicos en la transmisión. Un poco inspirados en el principio de que a lo imposible nadie está obligado. La sala ha sido pues muy receptiva de todos los argumentos que tienen que ver con incumplimientos técnicos. De hecho, sí ha habido sanciones al respecto, a pesar de las cuestiones de argumentos técnicos, pero en general la sala es muy receptiva a estos argumentos y en muchos casos se ha liberado a los concesionarios que no solamente los prueban, sino que además evidencian pues, sus esfuerzos para cumplir el pautado. Quiero hacer notar que el incumplimiento en este caso es de otra entidad. Estamos hablando de 2.844 mensajes que fueron omitidos y que el error técnico supuestamente alegado, que tiene que ver con cortes de energía y cuestiones así, se dio a lo largo de 28 días, es prácticamente un mes. Y que además los dos canales de televisión que se encuentran en cuestión, específicamente el canal 33, omitió completamente la transmisión del pautado durante 9 días y el canal 9, 2 días completos. Esto evidencia pues justamente pues una sistematicidad, vamos a decirlo así, una continuidad en el no cumplimiento de sus obligaciones respecto del modelo de comunicación política. Especialmente no se cumple porque se puede, pues, sí, efectivamente podría haber habido cortes en la transmisión eléctrica, que esto durara días, quizás semanas, pues especialmente si se trata de locaciones alejadas o cuestiones así, aunque primero habría que probarlo, habría que aportar elementos al expediente claros, ¿no? En este caso solamente se trata de reportes y comunicaciones internas, no existe algún otro elemento que pudiera haberse recabado a lo largo de la instrucción como prueba por parte del sistema chiapaneco en su caso, y lo más importante es que se evidencia pues el ánimo, o al menos el no ánimo de cumplir con el modelo de comunicación, en tanto que específicamente para estos casos el artículo 53 del Reglamento de Radio y Televisión establece que justamente encontrándose en una circunstancia de imposibilidad de cumplimiento por parte de una concesionaria o permisionaria, tiene que notificar al Instituto Nacional Electoral de tal cuestión, que tiene que hacerlo por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes, señalando las causas que motivaron específicamente el incumplimiento y precisando los spots o promocionales que han sido omitidos, su folio, su versión, es decir, hay un procedimiento completo que evidencia o que podría evidenciar que alguien está en el ánimo de cumplir el pautado. Sin embargo,
no se encuentra ninguno de estos elementos en el expediente, es decir, no solamente se omite la transmisión del pautado por una circunstancia que se alega técnica, sino además no se da el aviso a que se refiere el artículo 53 del reglamento. En esos términos, me parece una conducta grave. El proyecto propone considerarlo grave ordinaria, una infracción que vulnera el modelo actual de comunicación, y la consecuencia de esto es sancionar al sistema chiapaneco. De hecho, el proyecto me parece muy prudente también la sanción, que equivale, son 25,000 días de salario, ¿no? Y que equivale aproximadamente, si mal no recuerdo, como al 2.70 y tanto, 74% del presupuesto de este ente público, que sin duda es una multa importante para un organismo público estatal. Entonces, en ese sentido, y son todas estas las razones que me hacen compartir el sentido del proyecto, presidente, y haciendo evidenciar que este caso es diferente a otros que hemos tenido, en los cuales se ha potenciado la libertad y también la razonabilidad, ¿no? Bueno, a ver, si por alguna razón hay un error técnico que se refiere a 9 spots, un día, 2 días, ¿no? Pero son 2.844 mensajes emitidos a lo largo de 28 días y hay omisión total de transmisión durante 9 días en un caso. Es evidencia que este es un asunto diferente a otros que hemos tenido. Presidente, esa es la razón de mi voto. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Desde luego, agradezco los comentarios y los argumentos porque fortalecen esta decisión colegiada en un asunto que muestra particularidades muy interesantes y diferencias en relación a otros asuntos que ha resuelto esta sala especializada. El artículo 41 constitucional establece un modelo de comunicación política en la que el Estado, al ser el que otorga una concesión para el uso del espacio radioeléctrico y el espectro que utilizan las emisoras de televisión, pues conserva determinados tiempos el Estado para ser destinadas a la materia electoral, en concreto para difundir las plataformas políticas de los partidos políticos y las campañas de promoción del voto de los institutos electorales, de las autoridades electorales. En ese tenor, todas las concesionarias de radio y televisión están obligadas a cumplir con las pautas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad única para administrar estos tiempos del Estado que se destinan a la materia político-electoral. Y cabe decir que durante el proceso electoral 2015 hemos tenido un porcentaje muy amplio de cumplimiento de las emisoras de radio y televisión a lo largo y ancho del país, que va más allá del 95% de cumplimiento. Y también hemos tenido aquí en este órgano jurisdiccional algunos asuntos en los que se reclama la omisión de difundir algunos spots o algunos promocionales, pero siempre estamos en números de omisión muy bajos. En algunas ocasiones se omite transmitir un spot o dos y siempre hay una explicación técnica, sobre todo en el sistema de la radio, en el que se opera a través de consolas o a través de repetidoras, y siempre se encuentra, logra justificar la emisora de manera, a través de una serie de argumentos y de elementos técnicos, llega a corroborar que ello se debió a una imposibilidad técnica o a un problema meteorológico en ocasiones, pero siempre estamos hablando de mínimos en esos casos y que encuentran una justificación. De manera que en esos supuestos se llega a subsanar y en ocasiones también se llega a reponer. Estos promocionales que se omiten se difunden en otros días y en otros horarios, incluso en horarios que son comercializables. Es decir, la concesionaria de radio y televisión pone a disposición tiempos comerciales para reponer las omisiones a partir de fallas técnicas que suelen suceder. Pero aquí estamos frente a un caso totalmente diferente, que además marca una serie de particularidades. Se trata de 2 emisoras de televisión del estado de Chiapas, el Canal 33, que tiene su sede en la ciudad de Comitán, y el Canal 9, que tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
son emisoras de televisión y que a lo largo de la campaña electoral local, concretamente en un mes del 16 de junio al 15 de julio de 2015, y justamente dentro de ese periodo tuvo lugar la campaña electoral para renovar ayuntamientos y el Congreso de esa entidad federativa. En este caso tuvimos un incumplimiento de 2.844 promocionales. Es decir, ambas emisoras dejaron de transmitir, sumando el incumplimiento de ambas emisoras, 2.844 spots de partidos políticos y de autoridades electorales. En concreto, el canal 33 de televisión dejó de transmitir 1.924 promocionales y el canal 9, 920. Todo esto durante un mes en el que coincidió también la campaña electoral del proceso local, que además es el momento más importante para que los partidos políticos y los candidatos logren comunicar sus propuestas, su plataforma política e ideológica, logren comunicarse con el electorado para darse a conocer y para que la ciudadanía pueda formarse una opinión y emitir un voto libre y razonado el día de la jornada electoral. Esta omisión generó pues una afectación a esta acción comunicativa, a este derecho que tienen los partidos políticos de utilizar los tiempos del Estado a partir de la distribución que hace la autoridad electoral para estos efectos y poder en plena campaña electoral transmitir sus propuestas electorales. Y en el caso se estableció por parte del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, que es la entidad que opera a estas dos emisoras de televisión, que son concesiones otorgadas al gobierno del estado de Chiapas, pero administradas y operadas por un órgano descentralizado del gobierno estatal, que se denomina Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. En la audiencia de pruebas y alegatos aduce una serie de fallas técnicas, principalmente aduce cortes en la energía eléctrica y también estima que los equipos con los que retransmite tienen algunos años de antigüedad. Sin embargo, ambos extremos no los logra acreditar, sobre todo porque en algunos días sí transmitió de manera parcial los promocionales, es decir, sí estuvo en posibilidad técnica de transmitir algunos promocionales, y en algunos días la omisión fue total, como bien lo han precisado la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De tal manera que tenemos un incumplimiento altísimo de la difusión de la pauta ordenada por el Instituto Nacional Electoral. El canal 33 tiene un incumplimiento del 67% y el canal 9 un incumplimiento del 32%. Es decir, sus niveles de incumplimiento rebasan los estándares que el modelo de comunicación política ha establecido desde el 2007 hasta la fecha. Además, es una omisión que se da de manera continuada y en este caso existe la posibilidad de que ante la falta de transmisión de un promocional, la propia emisora advierta estas fallas, sobre todo cuando se da de manera continuada, ¿no?, a partir de diversos días, como es el caso que fue del 16 de junio al 15 de julio, existe la posibilidad de que adviertan esta omisión y de que generen los avisos correspondientes para que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral lleve a cabo las reprogramaciones correspondientes y se subsane estas omisiones en sede administrativa. En el caso ello no ocurrió, no se generaron los avisos pertinentes, de tal manera que estamos frente a una
no solamente ante una omisión de transmitir las pautas a las que tenían derecho los partidos políticos y los candidatos y las autoridades electorales para promocionar el voto, sino también a una omisión de dar el aviso correspondiente a la autoridad cuando por alguna falla técnica se advierte que no se están transmitiendo de manera correcta, completa e íntegra los promocionales correspondientes a un proceso electoral, máxime, como ocurrió en el caso que estábamos frente a la campaña electoral. Y aquí resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Superior en el curso de apelación 52, diagonal 2010, en el que determinó la obligación que tienen todos los concesionarios de dar el aviso de manera oportuna respecto a su imposibilidad de llevar a cabo la transmisión, si ese fuera el caso, una imposibilidad o una falla técnica. De tal manera que la omisión de dar el aviso, porque la omisión de transmitir la pauta ya es un ilícito, pero además la omisión de dar el aviso considera la Sala Superior que es una conducta ilegal derivada de una falta de diligencia al no generarse los avisos de manera oportuna respecto de la posible imposibilidad de realizar las transmisiones por alguna razón técnica para estos efectos. Aunado a que la Sala Superior ha emitido la jurisprudencia 21, diagonal 2010, en la que se establece que todas las concesionarias de radio y televisión están obligados a transmitir de manera íntegra las pautas ordenadas por el Instituto Nacional Electoral y precisa el texto de esta tesis con independencia del tipo de programación y la forma en que se transmita. Es decir, con independencia de que se trate de una afiliada, de una retransmisora, ¿no? Lo cierto es que con independencia de la forma en la que se transmitan, debe cumplirse con la transmisión de la pauta. Por eso, en este caso, dadas las particularidades de este asunto, dado el número alto de promocionales omitidos, también tomando en consideración que tuvo lugar durante la campaña electoral local, pues se propone determinar, y además que es una violación al modelo de comunicación política previsto en el artículo 41 constitucional, en este caso se propone calificar esta omisión reiterada como una falta grave ordinaria y por lo tanto imponer una multa en un parámetro razonable, porque cuando se trata de multas a concesionarias o emisoras de televisión, el máximo es de 100,000 días de salario mínimo y en este caso, dadas estas particularidades, con el atenuante de que estas emisoras tienen una cobertura regional en determinados municipios del estado de Chiapas, es decir, no llegan a tener una cobertura estatal, pero sí una cobertura importante a nivel regional, pues se estima que lo razonable es la imposición de una multa equivalente a 25,000 días de salario mínimo, lo que asciende a la cantidad de 1,752,500 pesos y que además atiende también a la condición económica del sujeto infractor, tomando en cuenta que se trata de un órgano descentralizado del gobierno estatal y que recibe anualmente por cada ejercicio fiscal un presupuesto aprobado por el Congreso local. Bajo estas particularidades se pone a consideración de este Pleno el proyecto de la cuenta magistrada. Solo lo que acaba de comentar, presidente, creo que es muy importante. Sí. El universo de spots que tenía que transmitir ambas eran 5,748, porque probablemente 2,844 de 200,000 spots, pues pudiera ser no representativo. Pero estamos en un escenario en donde el incumplimiento conjunto de ambas televisoras fue del 49.47, pero una de las televisoras omitió en lo individual el 67% de la pauta. Entonces, me parece a mí que además, o sea, este asunto creo que tiene su importancia que hay que destacar, porque efectivamente hemos tenido precedentes de fallas técnicas, pero han sido 1, 2, 3, 9, 20.
diferentes días. Pero aquí, además de la falta en que incurrieron las televisoras, porque diario tenían que haber dado el aviso, diario tenían que haber avisado a la autoridad que el día anterior, el día anterior no pude, el día anterior no transmití, así durante toda la campaña. Entonces, me parece que este universo de spots, efectivamente, no negamos que pudieran estar en una situación de dificultades técnicas, cuestiones climatológicas evidentes, probablemente, pero estamos en un actuar de falta de diligencia. Creo que el reglamento es claro, el reglamento tiene salidas, el reglamento establece el actuar tanto voluntario de los concesionarios como de la autoridad, y el llegar a sede jurisdiccional probablemente equivale a que la situación no se compensó a tiempo. Es un caso en donde creo que es importante porque, y por eso el énfasis, que por eso tomo la palabra nuevamente, porque es una falta clara, en donde el universo eran 5,748 spots, fueron 2,844, la mitad de la pauta. Creo que sí es algo que debemos de poner hincapié y que debemos de poner atención, sobre todo por el efecto que tiene este procedimiento. Es sancionar las conductas indebidas por parte en este caso, los obligados, y disuadir posibles infracciones, y sobre todo también hacer hincapié en que hay formas de hacer, en que hay formas de reprogramar, en que hay formas de solventar, de compensar, y que esa es la actividad que tienen que llevar a cabo los concesionarios. En este caso, pues todos los días podían haber hecho una serie de actos, sobre todo el aviso formal que la propia Sala Superior establece en jurisprudencia que hay que dar el aviso. Entonces, si esto se dio todos los días, fue una falta continuada de omisión de transmisión de spots, pero también una falta continuada de no dar los avisos correspondientes día a día. El canal 33 de Comitán solamente transmitió correctamente la pauta 2 días, correctamente solo 2 días. Y por lo que hace y la omisión de 9 días absoluta. Y el canal de San Cristóbal, 2 días absoluto, y tuvo aproximadamente 6 días de una pauta o 8 días de una pauta correcta. Entonces, creo que es un asunto en donde es importante que nosotros como órgano jurisdiccional pongamos este escenario y veamos que esta situación, y que la ley nos los permite, tratar de ponerlo en evidencia, el quebranto al orden jurídico desde el punto de vista material y formal también por ambas televisoras, para que esto se repare. Esto creo que es importante, y que se sepa cuáles son las vías que las propias normas dan, los caminos para solventar todo este tipo de situaciones. Es factible solventarlas. Hubo una falta de atención, o de un actuar negligente tal vez, pues entonces ahí es cuando debemos de actuar como órgano jurisdiccional. Creo que estamos llamados a esa situación. Sería todo. Totalmente de acuerdo, magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Si no hay más consideraciones, proceda, secretario general, a la votación, por favor. Como lo ordena, presidente. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. De acuerdo con el proyecto, Alex. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Clicerio Cuello Garcés. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En virtud de lo anterior, en el procedimiento especial sancionador de órgano central 264 de este año se resuelve. Primero, es existente la infracción atribuida al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en su carácter de operador legal de las emisoras concesionadas al gobierno del estado de Chiapas, identificadas con las siglas XHITC-TV y XHSBB-TV, por lo que se le impone una sanción consistente en una multa de 25,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que equivale a la cantidad
de 1.752.500 pesos, misma que deberá hacerse efectiva a partir del mes siguiente en que cause ejecutoria esta sentencia. Segundo, se vincula a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral al cumplimiento de la presente sentencia en los términos precisados en la misma. Tercero, publíquese la presente ejecutoria en el catálogo de sujetos sancionados en los procedimientos especiales sancionadores que está disponible en la página de internet de esta sala especializada. Secretario Aarón Segura Martínez, dé cuenta, por favor, con los proyectos elaborados por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y que pone a consideración de este pleno. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, magistrada, magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el cuaderno de antecedentes 416 de este año, en el que se aprecia que la 03 Junta Distrital del INE en el estado de Quintana Roo no dio debido cumplimiento a lo ordenado por esta sala especializada en el acuerdo de 13 de agosto de 2015, pues no informó respecto al trámite dado a la supuesta afiliación colectiva, ni hay constancias en el expediente relativas a que haya realizado alguno, como le instruyó la Unidad Técnica del Contencioso Electoral del INE mediante prohibido de 25 de mayo del año en curso. Además de lo anterior, no se desahogó un disco compacto ofrecido como prueba, y del cual tampoco se dio oportunidad a las partes señaladas para que se pronunciaran al respecto. En consecuencia, se propone dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE a efecto de que respecto a las constancias relativas a la supuesta afiliación colectiva al Partido Verde Ecologista de México, determine lo que legalmente corresponde en relación con la vía ordinaria. En segundo término, dar vista al superior jerárquico del vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Quintana Roo para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que legalmente corresponda respecto de la omisión en la que ha incurrido. Y finalmente, solicitar al vocal ejecutivo de la Junta Distrital referida que en el plazo de 3 días hábiles corra traslado a las partes señaladas con copia del disco compacto presentado por el Partido de la Revolución Democrática, para posteriormente emplazar a las partes involucradas en el procedimiento. A continuación, doy cuenta con el cuaderno de antecedentes 445 de este año, respecto al procedimiento especial sancionador distrital, iniciado de manera oficiosa por la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Morelos, en contra del Partido Acción Nacional, con base en la vista ordenada por la Unidad Técnica de Fiscalización del citado instituto, con motivo de la presunta colocación indebida de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En el proyecto se estima que con los elementos probatorios que obran en autos no se puede determinar con certeza si el partido señalado incurrió en una falta a la normativa electoral, pues la autoridad instructora omitió realizar una investigación acerca de si los espacios donde se colocó la propaganda denunciada cuentan con el permiso correspondiente para la exhibición de la misma, y si en todo caso se celebró algún contrato comercial para tal efecto. En consecuencia, se propone la devolución del expediente de mérito, a efecto de la que la Junta Distrital realice diligencias para mejor proveer y, en su oportunidad, se reponga la audiencia de pruebas y alegatos, emplazando debidamente al partido. Finalmente, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador central 222 de este año, que se dicta en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior en la sentencia recaída al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 537 de este año, en la que determinó que no se actualizó la infracción relativa al uso indebido de la pauta federal por difundir propaganda local y confirmó el ilícito consistente en difundir propaganda en la que no se identifica que el candidato es postulado por una coalición, razón por la que ordenó a esta sala especializada reindividualizar la sanción correspondiente, considerando solamente la última infracción mencionada. Por lo tanto, tomando en consideración lo ordenado por la Sala Superior, en el proyecto se propone calificar la conducta acreditada como de gravedad ordinaria e imponer al Partido Verde Ecologista de México una multa de 1.370 días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, equivalente a 96.037 pesos, la cual resulta adecuada, eficaz, ejemplar, disuasiva y proporcional, considerando los parámetros que se atendieron en la impuesta previamente. Es la cuenta, magistrado. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Están a su consideración los proyectos que objeto de la cuenta y que pone a consideración de este pleno el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Si no hay intervenciones, señor secretario, tome la votación, por favor. Un gusto, presidente. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuellar. De acuerdo con todos. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Clicerio Cuello Garcés. En los mismos términos. Gracias, magistrado. Presidente, los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el cuaderno de antecedentes 416 de este año se resuelve. Primero, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con las constancias relativas a la supuesta afiliación colectiva al Partido Verde Ecologista de México, a fin de que determine lo que legalmente corresponda en relación con la vía ordinaria. Segundo, se da vista al superior jerárquico del vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que legalmente corresponda respecto de la omisión en la que ha incurrido. Tercero, remítase el expediente y sus anexos a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en el presente acuerdo. En el cuaderno de antecedentes 445 de este año se resuelve único, remítase el expediente y sus anexos a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en esta determinación. En el procedimiento especial sancionador de órgano central 222 de este año se resuelve, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 537/2015, lo siguiente. Primero, está acreditado el uso indebido de la pauta por parte del Partido Verde Ecologista de México por la divulgación de propaganda en la que no se identificó la coalición que postuló al candidato Luis Fernando Castellanos Calimayor, por lo que se le impone a dicho partido la sanción consistente en una multa de 1.370 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a 96,037 pesos. Segundo, publíquese la presente sentencia en el catálogo de sujetos sancionados disponible en la página de internet de esta sala especializada. Tercero, comuníquese de inmediato la presente sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Secretario Javier Soto Parrao, dé cuenta, por favor, con el proyecto que pone a consideración de este Pleno la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Adelante, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador de órgano distrital 511 del presente año, instaurado en contra del Partido del Trabajo y su entonces precandidato a diputado federal Arturo Castuera Martínez por la supuesta difusión de propaganda electoral en 6 bardas que se encontraban colocadas fuera del periodo de precampaña. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de resolución, toda vez que del análisis conjunto de las pruebas que obran en el expediente se tiene que la propaganda motivo de controversia se encontró el 23 de febrero del año en curso, es decir, dentro de los plazos previstos por la normativa, la cual establece que la propaganda de precampaña se deberá retirar a más tardar los 3 días previos al registro de candidaturas, el cual se llevó a cabo del 22 al 29 de marzo de la presente anualidad. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, Javier. Esta consideración de este Pleno, el proyecto que presenta la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Si no hay consideraciones sobre el tema, señor secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, presidente. Magistrada Gabriela Villafuerte Cuello. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Por favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Clicerio Cuello Garcés. A favor de la propuesta. Gracias, presidente. Presidente, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador de órgano distrital 511 de este año se resuelve único, es inexistente la infracción atribuida al otrora precandidato a diputado federal por el 15 Distrito Electoral en el Estado de Puebla, Arturo Castuera Martínez, así como del Partido del Trabajo. Al haberse agotado los asuntos de análisis y resolución listados para esta fecha, siendo la 1:30 p.m, se da por concluida. Muchas gracias.